a alguien que genéticamente está predispuesto y le pones un factor como este, a lo mejor lo arranca, como dijiste tú, lo potencializa, pero no se le va a disipar, lo va a mantener, porque seguro le va a desatar un algo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora que nos hagan el enorme y grandísimo honor de estar con nosotros en una emisión más de Mi Psique y Yo. Doctora Maribel Sandoval, psicoterapeuta, está del otro lado. ¿Cómo estamos, doctora? Hola, Sai, muy contenta de estar contigo nuevamente en otra charla más, y contenta de saber que alguien nos escucha con agrado y que tal vez alguien nos está descubriendo y nos escucha por primera vez. Así es, de verdad que muchísimas gracias. Cada vez esto va creciendo y más la comunidad se enlaza y está aquí con nosotros. De verdad es un grandísimo honor, como lo acabo de mencionar, porque creo que esa es la finalidad de este espacio, poder llegar a más personas y que obviamente estas personas podamos identificarnos y podernos ayudar en tiempos en donde a veces no sabemos ni por dónde, ni por cuándo, ni qué onda con la oscuridad y queremos ver un rayito de luz, aunque sea un poquito. Y creo que el descubrir o tener situaciones que otras personas hayan vivido o en dado caso ver como que hay un experto, en este caso la doctora, nos diga un poco hacia dónde, creo que nos puede apoyar y ayudar muchísimo. Más en estos momentos de pandemia, de crisis, de todo lo posible y habido por haber, esta nueva normalidad en donde todo es un caos, creo yo, porque toda la gente está histérica, está neurótica, está enojada, está como, o no sé si nada más soy yo, háganoslo saber en los comentarios, pero de verdad creo que hasta los autos crecieron, no sé cómo, entonces, Dios de mi vida, pero bueno. Ahora sí que díganos en los comentarios, por favor, qué onda, qué pasa del otro lado con esta nueva normalidad de después de tantas cosas que nos han pasado. Y bueno, nada más les recuerdo que se pueden contactar con nosotros en arroba mi psique y yo fb en Facebook. En Instagram igual estamos como arroba mi psique y yo fb y en Twitch y en YouTube estamos como mi psique y yo. Ahí nos pueden escuchar igual por Spotify. Por si no nos quieren ver, por si están en el gimnasio, por si están en algún lugar y quieren escuchar un poco de lo que hemos comentado en algunos de los programas y demás, ahí en Spotify, en iTunes y demás, ahí también nos pueden escuchar. Por si van en el transporte o donde sea, ahí estamos. Y el día de hoy, de verdad que digo, no, para no extenderme más en el preámbulo, como siempre pasa, doctora, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que igual nos lo han solicitado, que es esto de los trastornos obsesivos compulsivos. Para empezar con esta charla, díganos por favor, doctora, ¿qué chihuahuas o cómo se come o qué es eso de los trastornos obsesivo-compulsivos? Mira, primero que nada me gustaría como justo acudir a los programas donde tuvimos a un doctor que es psicólogo, que es Alfredo Castanedo, me parece, o Alfredo, donde él nos hablaba de la importancia de la atención multidisciplinaria. Y este es un tema nuevamente de atención multidisciplinaria donde la atención de psiquiatría o la especialidad de psiquiatría es algo importante. Porque como el propio nombre lo dice al inicio, es un trastorno y tiene que ver con una afectación mental, ¿no? Entonces, desde esta afectación mental, hay alguien más que puede como ayudarnos y colaborar. Y desde ahí justo parta la otra parte, ¿no? Nosotros los psicólogos hacemos un acompañamiento desde otros recursos que no son el de un medicamento. Habrá quien valide y diga, es que yo no me quiero medicar. Y entonces le tocará batallar con el trastorno desde otras formas, porque realidades existen muchas. Pero contestando la pregunta de qué es un trastorno obsesivo compulsivo, de manera coloquial diría, eso es algo muy rico en cuanto a complejidad, porque por un lado tenemos pensamientos que se vuelven como demasiado constantes, perturbadores, que las personas pueden decir, es que no me deja en paz, como si el pensamiento llegara y se colocara en mi mente
y no se quisiera ir y no me dejara, ¿no? No me suelta. Yo intento no pensar, pero la cabecita no me deja de fastidiar. Y además va acompañado de rituales, ¿no? Que estos son las compulsiones. ¿Por qué rituales? Porque son actividades muy específicas. De manera cotidiana, yo creo que a todos nos ha ocurrido que se nos olvidan las llaves, ¿no? Y entonces tenemos que agarrar y revisar como 2 o 3 veces nuestra bolsa, aun cuando ya hayamos corroborado que nuestras llaves sí están con nosotros. O para las señoras que quizás nos escuchan, olvidé, no sé si apagué o no la estufa. Y que igual a lo Me mejor río porque agarro me acaba de pasar. igual agarro y me regreso a corroborar que la estufa. Entonces, por un lado me llega el pensamiento de no apagaste la estufa o dónde están tus llaves. Y por el otro lado hago la acción. Bueno, las personas que presentan un trastorno obsesivo compulsivo lo hacen todo el tiempo, lo tienen todo el tiempo sobre algo muy específico. Hay quien lo tiene sobre la limpieza, hay quien lo tiene sobre contar números, hay quien lo tiene sobre no pisar ciertas líneas, el caminar solo de un lado, que pudiese ser que yo solo tenga la parte de la compulsión, que es la acción, que es como muy difícil, puedo tener solo el pensamiento y no llevarlo a la acción. Realmente, un factor muy específico no lo hay, ¿no? Puede ser que la genética influya, es decir, te decía en los episodios donde nos acompañó el doctor Alfredo, decíamos, pues es que importa la historia familiar, ¿no? Si en mi historia familiar ha habido presencia de trastornos, ¿cuáles han sido? ¿No? Porque la genética probabiliza que haya como ciertas características. También justo aquí hablamos de la biología cerebral y la biología y la química, cómo es que está organizado nuestro cerebro y que puede tener un papel importante. Yo diría también de pronto el que justo que hacemos, ¿no? No en el sentido de el que tiene un trastorno obsesivo compulsivo se lo ganó porque quiso, porque no paró sus pensamientos, ¿no? Pero ¿qué hacemos alrededor de una vez que aparece? Porque es un hecho que no puede decir o no dice, ay, a partir de mañana yo quiero tener un trastorno obsesivo compulsivo. Y ahorita pensaba durante un tiempo se estuvo presentando una obra aquí en la Ciudad de México que se llamaba así, Toc Toc, ¿no? Entonces un grupo de personas se reúnen y dentro de estas personas teníamos a la persona que tenía TOC respecto a la limpieza. Y entonces yo diría muy ad hoc a la pandemia porque iba vestida toda de blanco, pero traía su spray y traía su trapito, ¿no? Y donde se sentaba, donde tocaba, limpiaba, porque seguramente los pensamientos tienen que ver con la presencia de gérmenes, con la presencia de virus, con lo sucio. Mientras tanto había otro que decía no puedo contar con el número 3. Y entonces cuando había que hablar de números, se saltaba como esos números. El otro que no pisaba como rayas, ¿no? Así podemos mostrar, y esto tiene que ver con las compulsiones, ¿no? Este acto de lo que no hago. Pero esta compulsión le antecede un pensamiento particular. Y entonces te decía, ¿no? En esta afectación, yo voy a tener un pensamiento donde digo, ahorita donde yo me encuentro hay muchos gérmenes, entonces voy a tener la necesidad de limpiar para justo que esos gérmenes no me invadan, porque si me invaden me van a hacer daño. La compulsividad tiene que ver con eso. El tema es que en la compulsión, más bien, tiene que ver con el reparar el peligro en el que puedo estar. El tema de la compulsión es que a veces las actividades se vuelven imperiosas, inevitables, ¿no? Esta persona que siente que si toca algo, hay gérmenes y en el aire hay gérmenes, constantemente, por ejemplo, se puede estar lavando las manos. Entonces llega un momento en que se llegan a lastimar las manos, ¿no? O aquel que pisa, que no pisa líneas en el momento en que se ve como obligado, lo lleva a presentar como un conflicto porque pues está haciendo algo que le puede producir daño. ¿Quieres decir algo? Te veo muy pensativa. Sí, es que estoy pensando muchas cosas y una de esas es, supongo o quiero pensar, digo, y nos lo comentará ahorita, que esto lleva una razón, o sea, fue causado por algo en específico. Por ejemplo,
esto de la limpieza que está mencionando ahorita, quiero pensar que ahorita a raíz de la pandemia muchas personas se volvieron obsesivas con la limpieza y se le ponen gel a cada ratito, como si fueran literal ir a un quirófano, o que traen a cada rato el spray, o cada rato meten cloro porque pues no se vaya a infectar y limpian todo y no sé, o sea, a lo mejor era algo que no tenían antes, pero lo desarrollaron ahora con esto de la pandemia, o que sí lo tenían y se exacerbó ahora con lo de la pandemia. Digo, este es un ejemplo, pero pueden haber otros muchos más, como lo mencionó, pero yo quiero pensar que fue en algún motivo, ahora sí que un disparador para que se ejerciera o como por qué. Te decía yo hace un ratito, ¿no? Hay una historia genética y hay una diferenciación en la biología y en la química cerebral a la que comúnmente tenemos todos. Pero evidentemente nos pusiste un muy buen ejemplo. La pandemia pudo haber disparado, pero ojo, ¿no? Puede ser que me genere como cierta obsesión, porque creo que a todos nos llevó y el miedo era no me quiero morir, ¿no? No me quiero enfermar de COVID, porque si me enfermo de COVID en automático es muerte. Por lo menos así fue en un primer momento. Sí, era algo muy negativo. Pero en el momento en el que empieza a pasar, evidentemente mi obsesión no va a pasar tan rápido, pero sí va disminuyendo. A alguien que genéticamente está predispuesto y le pones un factor como este, a lo mejor lo arranca, como dijiste tú, lo potencializa, pero no se le va a disipar, lo va a mantener, porque seguro le va a desatar un algo. Ahora, ¿por qué la limpieza o por qué las líneas o por qué extraviar? No, no hay como un indicador específico de, ¿sabes? Tú tienes posibilidad de tener trastorno obsesivo, pero además te toca el de la limpieza o te toca el del extravío, ¿no? Va a depender mucho, como entiendo, hacia dónde está la atención de la persona. Te decía que fue un muy buen ejemplo por esto, ¿no? Puedo tener yo en algo en atención que se me puede convertir en obsesivo, pero no necesariamente la conjunción de obsesivo compulsivo. Yo tengo miedo a perder cosas y solo estoy pensándolo, pero no llevo una acción constante de revisar mi bolsa cada 5 minutos, pero sí tengo el pensamiento obsesivo. Tengo el pensamiento obsesivo de que el virus está aquí habitándonos, pero no agarro y me limpio a cada que mi pensamiento llega. La persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo va a tener que hacer la compulsión cada que se presente el pensamiento obsesivo. Sí. Digo, no le decía que sí continuaba, pero ya que me dio la palabra, quieren, digo, me encantaría saber, y yo creo que del otro lado también nos encantaría saber esta parte de cómo diferenciar, porque ahorita que dijo que se te olvidan las llaves, que la estufa y demás, ¿cómo hacer esa diferencia entre un pensamiento recurrente, por así mencionarlo, de, ay, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar, y lo revisas 2, 3 veces, a ya cuando se está convirtiendo literal en un abuso, en un trastorno, en donde ya no es revisar y pensar 3, 4, 5 veces, sino son 15, 20, 17 mil veces, ay, me fui muy exagerada, pero digo, es como un ejemplo, cuando ya lo hiciste y ya hasta te dicen, o sea, por Dios, ya lo hiciste, ¿no? A no ser, por ejemplo, a mí me ha pasado que pongo el café en el refri cuando no debería de ser, o pongo, no sé, algo que dices, como que ¿para qué lo pones en el refri? No sé, cosas que a veces se te chispotean o se te van, pero ¿cómo diferenciar esas cuestiones donde sí es algo normal, dentro de lo normal, y otro donde dices, no, yo creo que ya necesito un apoyo y una ayuda? Tú lo dijiste ahorita, mi atención es tanta presente y se me chispotea, pero justo olvidé las llaves o no estoy segura de si traigo las llaves en mi bolsa. Agarro y lo reviso y ya me quedo tranquila. O sea, a lo mejor El una, obsesivo, 2 veces. ajá, el obsesivo compulsivo sabe que ya verificó y aún así tiene necesidad de volver a revisar. Tú dijiste, se exageré. Pues no, para un obsesivo compulsivo no revisaste, no exageraste con las 10,000 veces de revisión.
el que está pensando en los gérmenes sabe que ya limpió, pero el temor a que haya más gérmenes lo invita a moverse, ¿no? Porque no solo es el pensamiento, empieza a invadir el temor. Digo, de verdad es que me gustaría, es que me vino a la mente el personaje de Sheldon de The Big Bang Theory, por ejemplo, que bueno, o sea, tú sabes perfectamente, pues gérmenes son gérmenes, en donde quiera estamos, nosotros somos parte de muchos, ¿no? Bacterias, gérmenes y demás. Y entiendes que pues tienes que limpiar y todo, pero, bueno, o sea, es imposible tener limpio siempre todo el tiempo. Por ejemplo, estas personas, ¿en qué momento te puedes dar cuenta que de verdad están en una obsesión? Cuando el miedo ya los paraliza, ¿no? El miedo los hace moverse. Su vida se ve afectada, porque yo no puedo salir antes sin haberle dado 3 vueltas a mi casa, revisando que todo está bien. Pero no lo hago un día, lo hago todos los días. Porque mi maleta siempre lleva artículos de limpieza, porque en mi camino, porque no puedo salir sin guantes. Y en el momento en que no tengo los guantes, me siento totalmente desprotegido, al punto de paralizarme. En esto que tú decías, volteé, vi en el refrigerador y dije, ay, no iba el café, se me chispoteó. Y a lo mejor seguramente te colocas un adjetivo no tan favorable, ¿no? Sí. ¿Cómo se me ocurrió? Pero pasa. El que tiene obsesivo compulsivo no haría eso porque sabe todo cómo está acomodadito, porque si no, justo le lleva a otro caos, ¿no? Ahí, por ejemplo, te estoy hablando del obsesivo con el orden, que sabe específicamente cómo dejó el cuadrito, cómo dejó la taza ahorita que volteé mi taza, cómo está acomodada la computadora. Entonces viene alguien, la levanta y la baja y dice, la dejé igual. Y la persona obsesiva compulsiva sabe que no. Y a lo mejor es 1 centímetro de diferencia, pero sabe que no está igual, que alguien vino y le tomó. Doctora, ¿eso se quita? Digo, ya cuando algo te está ocasionando un problema fuerte, digo, es que estamos hablando de trastornos a lo mejor de limpieza, del orden, digo, me quiero imaginar a la gente que pone literal los víveres con orden alfabético bueno, es que iba a decir discos, pero ahorita ya no se ocupan tanto, no sé, o sea, cosas literal como muy, que revisan los trabajos 20,000 veces, no sé, cositas de ese estilo. ¿En qué momento, o sea, ya de plano dices, a ver, espérame tantito, o sea, ya lo revisaste 1,000, 8,000 veces, o sea, ya está bien, ya necesitamos como aislarte un No poquito? puede parar. Ajá. Mira, fíjate, antes de decirte como tratamiento, pues justo, ¿no? Hay personas que le tienen miedo a la contaminación, a los gérmenes, a lo sucio. Hay otras que tienen temor, ¿no? A la dificultad y a la incertidumbre, lo que eso me puede provocar, el no poder tener el control. Otros quienes le tienen como esta obsesión sobre las cosas ordenadas y simétricas, otros sobre aspectos agresivos y otros sobre pensamientos no deseados, como esta parte de la agresión, como la parte sexual o como la parte religiosa, donde hay un pensamiento como muy específico, ¿no? Como de, si hago esto, Dios me va a castigar. Y entonces voy teniendo una conducta en base a ese pensamiento. Entonces, regularmente los ejemplos que encontramos está por ejemplo, tener miedo a ser contaminado por objetos que otros han tocado, ¿no? Que tú, por eso te decía, lo pusiste muy bien en ejemplo con la pandemia. No a todos se nos desarrolló una obsesión impresionante, pero había quien sí decía, no, no me toques, ¿no? Sí, Hubo no. además a quien le favoreció, pero no estamos hablando de ellos, ¿no? No, no, pero sí sientes Sino, como bueno, no sé, así como que sentías aléjate, 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 o sea, como que sentías el poquito de ñáñara, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor eso es normal, si no me dice doctor. Pero digo, o sea, siento yo que es normal por el miedo, ¿no? Latente si te da, te mueres, si te da, es lo peor. Ahorita yo creo que ya está un poco menos la situación, pero bueno, o sea, todavía sigue.
No sé, pero por ejemplo, antes de que empezáramos, y qué bueno que me dio la pauta, antes de que demos un poquito de si se cura o no, me gustaría que por favor nos explicara, ok, yo ya sé que, digo, no sé si estas personas que lo tienen saben que lo tienen, ¿no? Y bueno, no sé si ellas mismas ven como esa situación de necesito apoyo, o en dado caso no lo saben, para ellos es algo normal y cotidiano. Pero si es así, ¿cómo puedes vivir con una persona que está de esa manera? ¿Cómo puedes convivir y que no te afecte? O más bien, ¿les afecta a alguien que viva con una persona así? Sí, o sea, fíjate, tú dices sobre la persona, se da cuenta, no sé si lo pueda nombrar como obsesivo compulsivo, pero sí se percata, ¿no? Y yo creo que mutuamente no se pueden vivir juntos. Piensa en esta persona que tiene miedo a lo sucio, a los gérmenes o a, a lo Sí, no sé. desordenado, ¿no? Y entonces va a acomodar. Y por favor le toca convivir con alguien altamente desordenado. Mm, Ajá, así no. como te agarraste la cabeza, ¿no? O bien encuentran formas para y se terminan aceptando, pero evidentemente va a resaltar el tú no tienes algo que yo sí tengo. Y claro, la persona que tiene esta obsesión Sí, por de el que tema de lo limpio, pues le va a echar la culpa al otro, ¿no? El otro es el desordenado, pero además es alguien que atenta contra su seguridad. No sé, ahorita pensaba como en este personaje que te digo que sale en la obra donde está toda vestida de blanco y pensaba en combinemos con un ecoloco, ¿no? ah, Esos son enemigos. paréntesis, doctora, colocó en tiempos de los 80 90 era un personaje que amaba la basura y le encantaba la basura. Digo, para los de las nuevas generaciones que luego no lo conocen, pero bueno, perdón, doctora, Muchísimas continúe. gracias por el paréntesis. Solo olvido como esos pequeños detalles, ¿no? Y para mí lo visual me es como muy referente, pero bueno, entonces ante esta combinación, mmm, ambos atentan el uno contra el otro. Fue muy drástica la combinación, ¿no? Pensar a alguien que ama la basura y la sociedad contra alguien que le tiene miedo a la basura y a la sociedad, a la sociedad. Entonces, dices tú, ¿lo saben? Pues tal vez no saben que es obsesivo compulsivo, pero sí saben que no pueden parar. Sí les afecta sus relaciones cotidianas. Eso no significa que no vivan aislados. Y hay quien las aprenden a ser funcionales. Y hay quien no, porque también dependería como el grado, ¿no? Y hay unas que además son como beneficiosas, pensando en este de la sociedad y lo colocamos en, no es que atente contra nadie, por cierto, pero la conectamos con alguien que en su profesión necesita ser extremadamente limpio y pulcro, ahí Ujú. probablemente sea funcional, ¿no? Sí, como un doctor o algo así. Ajá, ¿no? Pero, por ejemplo, con este tipo de trastornos, ¿hay algo más interno? ¿Hay algo más que no se ha trabajado? ¿Hay algo más allá de siempre poner todo en su orden o siempre tener, no sé, ahora sí que ahora, el limpio o que nada más no sea de cierta manera, no sé, digo, en los diferentes trastornos que hemos platicado, ¿hay algo más interno que a lo mejor no se haya trabajado, algo por lo que esa consecuencia sea el trastorno? O sea, independientemente, digo, ahorita como lo comentó, puede ser genética, pero independientemente de eso, puede hacer algo emocional que en dado caso lo dispare. Sí, dentro de las cosas se habla como de la posibilidad de un trauma infantil, ¿no? Que nos lleva justo nuevamente a esta situación de temores, ¿no? Donde si en ejemplo vamos a juntar el de la compulsión por la limpieza con un trauma infantil como lo pudiese ser un abuso sexual. Y entonces a partir de ahí la persona desarrolla esta necesidad de siempre limpiarse, ¿no? Siempre limpiarse porque se quedó con la sensación de estoy sucio, estoy sucia.
Y empezamos a desarrollar una parte obsesiva compulsiva. O pensemos en este del de la estufa, ¿no? Donde pues justo un día lo olvidé y se incendió mi casa y perdí a alguien importante, significativo. Te prometo que la obsesión tiene fundamento, ¿no? Sí, claro. No voy a salir sin revisar la estufa, sobre todo si fui responsable. Pero sí tiene que ver con este antecedente genético, ¿no? Que hay un porcentaje donde en el antecedente hay una importancia o hay una historia familiar de trastornos. O sea Sin que duda sí puede haber traumas. Sí, como tú lo dices con la pandemia, ¿no? Hubo alguien a quien a lo mejor justo no se limpió y perdió a alguien y se conjunta, ¿no? Y entonces empieza a desarrollarlo aún más. sí, sí lo estoy, o sea que creo que acaba de dar también en el punto de a lo mejor dar en la cura, sin dado caso esto se cura, porque si hay si hay un trastorno a raíz de obviamente de algún problema que tuvo, es ahí donde se tiene que trabajar un poco y erradicarlo. Bueno, trabajarlo, porque creo que erradicarlo es muy complicado. Trabajarlo es complicado, pero no imposible. O sea, vaya, pensemos, todos en algún momento podemos tener un pensamiento obsesivo, ¿no? Pensemos en estas personas que en algún momento padecen celos. Si su pensamiento es el otro me va a engañar. Puede que haya una compulsión o no. Este pensamiento de necesito ser muy buen estudiante puede ser atormentador porque entonces me quedo mucho tiempo en la computadora, ¿no? Tengo que estudiar, tengo que estudiar. O sea, los pensamientos obsesivos pueden llegar a nuestra vida en algún momento, no necesariamente son un trastorno. ¿En qué momento son un trastorno? Cuando efectivamente no los puedo controlar, cuando no puedo parar estos comportamientos compulsivos. Yo sé que ya no es necesario que limpie, pero no puedo parar de limpiar. Yo sé que no es necesario que me regrese a revisar la estufa porque ya la revisé 2 veces, pero tengo la necesidad y no puedo parar la necesidad, ¿no? Sí, sí hay un trabajo. Lo más recomendable es como la terapia cognitivo-conductual, que justo esto va a hacer eso, va a trabajar con mi pensamiento y va a trabajar con mi conducta. ¿Qué cosas tengo que trabajar a nivel de pensamiento, pero también qué cosas tengo que trabajar con estas conductas que tengo? ¿No? Y la presencia de medicamentos en algunos casos, pero justo ahí partimos de, pues habrá que diferenciar y ahí el experto justo más bien es un psiquiatra, ¿no? Que pueda determinar cuál es el medicamento más adecuado, como para mitigar el proceso ansioso o un proceso depresivo que se dispara a partir de. ¿No? Porque si yo siento en este momento la necesidad de colocar en mis manos y tú me detienes porque ya no lo necesito hacer o porque ya lo hice 10 veces, Ujú. en el momento en que tú detengas mis manos me va a generar algo. ¿Cómo puede ser vivir, o más bien, cómo puedes equilibrar o apoyar a esas personas cuando ya detectas que efectivamente están en un tipo de trastorno y no se dan cuenta? ¿Cómo, más bien, hay manera de poderlos apoyar o, como en toda la vida, hasta que tú lo decides, de que tienes un problema y que tienes que trabajarlo? Es que hay dos formas, ¿no? Cuando tú dices, yo no voy a poder trabajar sobre el trastorno obsesivo compulsivo de la persona. ¿Qué ocurre si me toca acompañar? Yo pensaría que genera a ti cada que la persona muestre esta compulsión. La segunda es una gran dosis de paciencia, ¿no? Donde a lo mejor y justo mientras la ves, la quieres detener, pero no puedes detenerla. Y no porque no se intente, sino porque lo vas a intentar, pero lo vas a necesitar hacer. Entonces, sí es como importante el qué sí hago, pero qué sí hago conmigo cuando me relaciono. Regreso a este ejemplo extremo, ¿no? La persona que tiene temor y tiene obsesión, compulsión sobre el tema de los gérmenes o la suciedad contra Ecoloco, pero ambos quieren estar, ¿no? En una misma espacio.
¿Qué necesita ser ecólogo y qué necesita ser la persona súper limpia para poder convivir? Y probablemente se ayuden, ¿no? Y el ecólogo termina siendo no tan más limpio, no un amante de la limpieza, pero termina siendo más limpio. Y la persona obsesiva, compulsiva con la limpieza termina relajándose un poco, porque creo que las relaciones ayudan. Pero es que, ¿qué ajustes tenemos que hacer mientras nos relacionamos? Quitárselo, no. Eso no lo puede hacer ninguna persona que le rodee. Tendrá que ser una situación de posibles medicamentos más mucho proceso de trabajo terapéutico. Doctora, por ejemplo, ahorita estamos hablando y yo quiero entender que estos son trastornos de diferentes maneras. Ahorita hablamos sobre la limpieza, sobre la cuestión del orden y el desorden de las cosas. Bueno, no sé si haya ese trastorno, que no creo. Y sí me dice, doctor, todo ese tipo, pero yo quiero entender que hay como otra subdivisión cuando ya estamos hablando igual de trastornos alimenticios, de trastornos, por ejemplo, de alguien que revisa un trabajo 20,000 veces, en el trabajo que revisas no sé cuántas veces ese trabajo antes de entregarlo, no sé, otro tipo de trastornos de los que no hayamos hablado, que a lo mejor y podamos desmenuzar un poquito más adelante, que obviamente puedan ocasionar esta imposibilidad de tener una vida normal. A ver, es que no entendí si tú hablas de este trastorno obsesivo tiene como muchos derivados, digámoslo así, en el sentido de cuál es el pensamiento perturbador. El revisar un trabajo 20 veces porque creo que soy incapaz de hacer un trabajo bien, ajá, y tener esta obsesión del perfeccionamiento, ah, oscila en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Dependiendo de qué hago, hacia dónde son mis conclusiones, el que ya lo revisé 20 veces, pero no me puedo parar de la computadora eh, y lo tengo que revisar nuevamente. Cuando digo tiene errores, pues justo me levanto. Sí, el trastorno alimentario tiene que ver con otro tipo de trastornos dentro de las características de, digámoslo así, dentro de la clasificación que hicieron los psiquiatras para poder, o los expertos en salud de cualquier área, para poder determinar hacia qué oscilaba, ¿no? Te diría, sí, la obsesión compulsión va a depender de hacia cuál es el pensamiento perturbador que termina controlando mi mente. Bien puede ser extraviar objetos, bien puede ser a perder, bien puede ser a esta parte de ser extremadamente perfecto, no tener ningún error, este prejuicio, ¿no? De lo que debo ser, hacia algún aspecto sexual, hacia algún aspecto religioso, hacia alguna creencia muy en específica. Y entonces a partir de ahí, en general se llama trastorno obsesivo compulsivo, pero podemos ver como el segundo apellido, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo sobre la limpieza, sobre el orden, sobre los prejuicios, sobre el extravío. Y ahí va a variar. El tema de la alimentación oscila un poco más hacia otra área de trastornos. Se pueden conjuntar, creo que en el trastorno obsesivo compulsivo lo que se puede desatar son procesos ansiosos o procesos depresivos, porque va a depender el depresivo de qué pensamientos son los que perturban mi mente y el compulsivo hacia la parte ansiosa, porque como te decía, si yo me quiero echar la gel y tú en ese momento agarras mis manos para que yo no lo haga, lo cual está bien y a lo mejor es recomendable y a lo mejor es una tarea de terapia, esto no va a quitar que yo siento ganas de soltarte, ¿no? Porque me De quiero echar la ansiedad. gel y empiezo a generar ansiedad. O puedo generar como un poco de agresión porque agarro y te aviento para que yo me pueda echar gel, ¿no? Así de perturbador puede ser, ¿no? El comportamiento. Agresivo. Exacto, puede tener como otras consecuencias. Pero de manera general, digamos, tiene que ver con este pensamiento que perturba mi mente, que controla mi vida y que irrumpe con mis cosas, con mi cotidianidad. ¿Es degenerativo, doctora? O sea, puede ir como de la ansiedad, de algo muy simple, y lo pongo entre comillas,
allá ir incrementando con una, quiero pensar, neurosis y ya de ahí ir incrementando algo más como un trastorno y demás? No, O es ya en sí inmediato? es ya en sí es un trastorno. Sí ven aumento, ¿no? A lo mejor el pensamiento es, me choca la mugre. Después en la mugre hay virus. Después en la mugre hay gérmenes que matan. El pensamiento sí puede ir en crecimiento, pero no es un proceso degenerativo. No es que mi mente se vaya deteriorando o mi cuerpo se vaya deteriorando. Puedo hacerle daño a mi cuerpo, ¿no? Si lo lavo de manera exhaustiva constantemente, sí le voy a generar un daño, pero no es por un proceso de degeneración, es por este proceso de lavado. No sé si en algunos programas, quienes nos escuchan y tú han visto cómo se tallan los médicos para una cirugía. Bueno, ahora pensémoslo así de manera muy intensa. Sí, Es más, obviamente. ahorita me hiciste pensar en una película que creo que se llama Splash, que es la historia de un estudiante de música Mm. con su profesor de música, que el profesor es alguien muy exigente. Él llega a destruirse los dedos, pero no es degenerativo, es parte de esta obsesión compulsión. Empieza a tocar la batería y no puede parar de dejar de tocarla, ¿no? Ese creo que es un muy buen y claro ejemplo de un trastorno obsesivo compulsivo. Pero él ahí era porque obviamente quiere llegar a la perfección de tocar en un instrumento. Ajá. Así puede llegar. Acaba de decir algo que sí me sacó de una vez. Porque aquí se puede malinterpretar entonces también como algo que te apasiona demasiado. Porque muchos dirían, teniendo este ejemplo, es por el apasionamiento de que quede perfecta una nota. Y sí, sí me acuerdo que se llega a romper, bueno, no romper, más bien a lastimar los dedos, porque quiere que la nota sea perfecta. Entonces muchos dirían, es que es un apasionamiento a la música. Y acá, y como lo acabo de mencionar, puede caer en un trastorno. Sí, pero en la pasión no me voy a hacer daño. En la pasión no voy a agredir a alguien más. En la pasión puedo parar por cansancio. Y cuando te hablo de este personaje, para quien haya visto la película, pero para quien no, ojalá justo y le guste el cine, pueda verla. Porque despierta cosas, ¿no? El profesor me puede despertar enojo, el chico me puede despertar enojo, qué sé yo, muchas cosas, tristeza, dolor, Ira. porque al final el profesor nunca lo reconoce, ¿no? Pero llega un momento en el cual, pues justo él agrede, llega un momento en que le dicen ya para y él no puede parar. Eso no es pasión. Cuando yo no registro esta fatiga de mi cuerpo, no registro, o aún cuando veo sangrar mis dedos, no suelto Sí, o sea, mi instrumento, hay algo perturbador. Él tiene que seguir. Ahí hay una compulsión muy específica. ok, la doctora acaba de ser muy específica, como acabo de mencionarlo, de la diferencia de una y otra. Yo creo que aquí la clave es cuando no te está generando un dolor físico, porque mental pues ya está. Sería un dolor físico que no lo ves como tal. Y yo te diría, y sí mental, aunque tú dijiste, ya está. Sí, porque a la compulsión le antecede el pensamiento obsesivo. Ah, pero esta parte de no puedo parar, no me puedo controlar aun cuando sé que me estoy haciendo daño, ah, justo hace la diferencia lo que tú decías. Y bien puede ser en esto de instrumento musical, porque además es el ejemplo que tú pusiste de reviso mi trabajo 20 veces y lo vuelvo a revisar una vez más. Sí, y a lo mejor si lo reviso por 20 veces en un mes a las 3 de la tarde está bien, pero si me senté ayer a la computadora y ya lo terminé y llevo 3 días sin dormir y lo sigo revisando, ahí justo es este ejemplo del músico, ¿no? O esta persona que ya limpió su casa, está limpia y sigue limpiándola porque no puede parar. Ya tiene las manos lastimadas por los artículos de limpieza que utiliza y no puede parar.
Otro ejemplo, que también es del cine, está esta película del Cisne Negro, Oh, sí, claro. donde ella se lastima los pies de justo tanta práctica, ¿no? De no poder parar, de querer un reconocimiento. Y seguramente si lo sigo pensando, encontraré como algunas No, sí, otras claro. películas. Digo, hay mucha referencia. La verdad es que aquí la punta del iceberg es no llegar o sea, sí estar apasionado, sí disfrutar lo que haces, pero no llegar a lastimarte. Ya cuando te llegas a lastimar, quiero entender que ya estamos hablando de foquitos rojos que se pueden ocasionar o que pueden llegar a ser un trastorno. Y obviamente aquí ya necesitas no el apoyo de un psicólogo, sino el apoyo de un psiquiatra, como bien lo mencionó. Y es O el un apoyo proceso. de ambos. Y es un proceso que yo tengo entendido que pues, primero para identificar lo que lo tengo e ir con el psicólogo sí son procesos bastante complejos. Ajá. Sí, no, no es como de te miro y ya te pude diagnosticar. No, claro que no. Lleva un proceso. No, me refiero a no, yo digo que, pues, digo, obviamente ustedes sí, pero me refiero a las personas que creen que a lo mejor es como de, ay, sí, voy con el psicólogo y se me va a quitar. Como que, ay, sí, es como de magia, por así mencionarlo. No, y sobre todo porque es un ejemplo muy explícito. Necesito parar de hacer lo que hago. Ay, Dios mío. Pues en parte ya hemos mencionado un poco, si tiene cura, me gustaría que la doctora nos lo definiera, si efectivamente existe. Sí, 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 sí hay un proceso, digamos, sí hay un tratamiento para erradicar el trastorno, para curar, ¿no? Porque a diferencia de otros, pues tiene que ver con una conducta y con el parar un pensamiento, donde necesito controlarlo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, cuando tengo un proceso esquizofrénico o un proceso de Alzheimer o un proceso, se me Trastorno estaba bipolar. yendo, un trastorno bipolar, donde hay otras afectaciones. En este caso es paro mi pensamiento y paro mi conducta, lo detengo, pero sencillo no es, ¿no? No, O no, sea, no, el hecho de obviamente. decir que sí hay un proceso no quiere decir que es sencillo. Sí, claro. Doctora, pues ya vamos a terminar esta sesión. Ahora sí que ya yo sé que tiene el tiempo medidísimo y se lo agradecemos infinitamente que esté con nosotros. Una vez más, el Misique y yo, de verdad, en esta charla en donde tanto usted como yo aprendemos, más bien yo de usted, aprendemos muchísimo y igual de todas las personas del otro lado, porque de verdad es que nuestra mente es tan compleja que a veces creemos que somos que estamos actuando de una manera normal cuando no es así, o que alguien más está cayendo ya en algo que sí es como de puntitos rojos y a ver, espérame tantito, ¿no? Tengo que buscar como apoyo o ayuda, pues para ayudar, pero pues obviamente a veces, por más que uno quiera, si la otra persona no quiere, pues está medio complejo y complicado. Doctora, por Así es. favor, díganos algo más que quiera englobar o más bien concluir con todo esto que acabamos de mencionar. Pues mira, creo que tú señalaste algunas cosas importantes. Yo de inicio es, quitémosle el temor a algunas cosas, ¿no? Que creo que cuando hablamos de esta multidisciplinaridad e incluimos a la psiquiatría, le ponemos todavía un peso mayor, ¿no? Ese es el primero. Segundo, en el caso muy específico del trastorno obsesivo compulsivo, habría que hacer mucha referencia de, a veces enaltecemos mucho el perfeccionamiento uh, o este nivel de perfección que queremos alcanzar las personas. Y yo digo, todo perfeccionista sabe que no hay algo perfecto. Entonces, Humanos somos. si lo intento alcanzar y no puedo parar, cuidado. Y la otra, esto que tú dijiste, tampoco se vale, nunca lo había pensado así, pero no se vale confundirlo con pasión, porque la pasión, reitero, no lastima, ¿no? No nos alcanza. El tener una compulsión habría que cuidar, ¿no?
porque si bien extravié mis llaves, porque si bien un día dejé la estufa encendida, porque si bien en algún momento lo sucio me hizo daño, no significa que siempre va a ser así. ¿Cómo detengo eso? Santo Jesús, les digo que somos bien complejos los seres humanos, de verdad. Pero bueno, de verdad que yo no tengo más que comentar más que lo que mencionó la doctora. De verdad, solamente hay que poner atención en nosotros mismos porque algo tan sencillo como ser un poco ansioso en determinados momentos puede ocasionar algo más grande. Entonces, nada más hay que tomar en cuenta siempre esas cuestiones de estar atentos a nosotros y lo reitero 1000 veces y lo reitero no sé cuántas veces más. De verdad que creo que es importante hacernos, así como hacemos un checklist de nuestro cuerpo cada año, quien lo hace debería de hacerlo, ¿verdad? Quien no lo hace, también en nuestra mente y más en estas circunstancias en las que vivimos un rebobinar muy complejo de tantas circunstancias que son inéditas, ¿no? Como fue la pandemia, como fue todo. Y creo que todo lo que estamos viviendo ahorita, si estoy mal, a lo mejor yo soy la única que estoy viendo que todo el mundo está como muy irritado, puede ser como consecuencia de. Entonces, no, son cuestiones y detallitos que de verdad creo que la cuestión mental debe de tener una prioridad muy importante en nosotros. Y es por eso que la doctora Maribel nos va a dar su teléfono para que en dado caso las personas que lo necesiten, de verdad, no quita nada apoyarnos un poquito de alguien que nos ve un poquito mejor que nosotros a veces porque nos quedamos trabados, así como las computadoras. Entonces, creo que es importante. Doctora, por favor, denos sus teléfonos para podernos comunicar con usted. Claro que sí, a mí me encuentran en el 55 49 28 42 64. Ahí con gusto los atiendo. Así es, pues para las personas que luego nos preguntan, aquí arribita, si nos están viendo por Facebook, estaremos dando los datos de la doctora. La gente de YouTube, en la descripción estaremos poniendo tanto los datos de la doctora como el capítulo donde hablamos con el doctor Fernando, si no mal recuerdo. Alfredo, Alfredo, perdón, ya lo estoy cambiando de nombre. Alfredo. El doctor Alfredo, donde nos hablaba un poco más detallado, un poquito más técnico de algunas cuestiones que estuvo mencionando la doctora para que quien quiera, de verdad, ya sé que abajo en la descripción o por aquí en las tarjetitas estaremos poniendo el capítulo para que vean tanto ese como algún otro episodio en donde hablamos un poco de cuestiones más técnicas que sería muy importante tanto el trastorno bipolar como algunos otras cuestiones que de verdad debemos de poner énfasis y atención, tanto a nosotros mismos como de las personas que queremos. Más vale atendernos a tiempo aún hubiera, creo yo. Así que muchas gracias, doctora Maribel, de verdad que un gustazo y Igualmente, Sai. nos estamos viendo el próximo viernes Así a las es. 8:30. Una disculpa si luego nos tardamos un poquito, pero es que hay YouTube, ándale, pues, Facebook luego nos hace unas jugadas medio raras, pero bueno, ahí estaremos. De verdad, créanme que ahí vamos a estar con este nuevo episodio de Mi Psique y Yo. Muchísimas gracias. La doctora Maribel Sandoval, terapeuta gestal, y una servidora, Saida Rodríguez, se despide. Muchas gracias. Los comentarios y algún tema que Nos vemos quieren, pronto. por favor, díganoslo aquí en los comentarios o en DM, como ustedes gustan. Muchas gracias, nos estamos viendo. Bye. ¿Dónde está?